llegamos al último café. Vos, Mariano, hace un rato hiciste tú una descripción detallada, exhausta de todo lo que ocurrió, de las consecuencias de la no votación del presupuesto 2022, esta advertencia que Sergio Massa le hizo a los gobernadores, como que deberían definir si recortan gasto, como hablando de las consecuencias que puede tener no votar. Yo creo que acá ya entramos a debatirlo. ¿Es una advertencia o no es una advertencia? Puede ser. Se ha tomado como una advertencia, como frases intimidatorias, como amenazas. Algunos otros los marcan, bueno, lo que está mostrando es un escenario real de lo que va a pasar de aquí en más. Porque allí también entra a tallar lo que es una descripción de lo político y económico para lo que se viene en el 2022. Generalmente la reacción fue de rechazo por parte de gobernadores y legisladores ante estas palabras. Le sacamos el verbo advirtió. Massa le dijo a los gobernadores que deberán definir si recortan gastos. Bueno, y vos ahí lo tomás como sea, de acuerdo a la provincia, ¿no? Y de acuerdo, vamos a ver cómo se toma, cómo se puede leer, digamos. No todo tiene una misma lectura en estas frases que ha dejado Sergio Massa. Algunos gobernadores, lo veíamos, reprocharon el accionar de no aprobar el presupuesto porque se ven perjudicados. Y algunos otros, bueno, de ahora en más, ya toman como una amenaza en cuanto al reparto de fondos el hilo de Twitter del presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre este tema con Pablo Pero, que es economista desde Tucumán. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Bueno, lo que ha desatado, ¿no?, ese hilo de Twitter de Sergio Massa, distintas lecturas por parte, fundamentalmente, de las economías de las provincias. Sí, hay una primera respuesta, como ustedes decían, puede ser la respuesta política de si Massa habla advirtiendo o tratando de describir, y si habla en su nombre o en el nombre del Congreso, porque habría la nota que lo da, lo enmarca como diputados dice esto. Y bueno, el presupuesto es un presupuesto del Estado argentino, de la Administración Pública Nacional, del oficialismo, de la oposición. ¿A quién pertenece el presupuesto? Para mí el presupuesto es de la Administración Pública Nacional, es del Estado argentino, y hubo una mayoría que decidió que esta propuesta no era una propuesta sensata. Entonces la Cámara de Diputados también podría explicar por qué se decidió lo que se decidió, cuáles fueron. Entonces, en cambio, él anota su visión, que fue la minoritaria, de que induce a pensar que es negativo esto que pasó. Entonces eso sería una primera visión. ¿En qué sentido habla? Y bueno, económicamente hay dos puntos ahí a resaltar, que no sé si lo resaltaron ya. En 2020, por ejemplo, el gobierno nacional tampoco tuvo presupuesto durante casi todo el año, a pesar de que había un proyecto vigente, un proyecto a ser debatido, pero el gobierno decidió no tratarlo, nunca habilitar el debate. Es decir, que de motus propio el gobierno se autoimpidió tener un presupuesto durante todo 2020 prácticamente, y eso nunca fue un problema para gobernar. Aún más en un momento de COVID, donde había muchísima incertidumbre, donde prácticamente no solo la oposición, sino muchísimas personas, agentes económicos, le pedían al gobierno, bueno, cuáles más o menos son tus pautas, y el gobierno se negó a presentar un nuevo presupuesto o a tratar el proyecto de presupuesto que se había diagramado en 2019. O sea, si el gobierno en 2020, de motus propio, decidió gobernar sin presupuesto, no creo que se pueda decir que en 2022 vaya necesariamente a ser un problema irresolvible, digamos, no tener presupuesto. Es una acotación. Y la última, es que cuando ya uno entra en detalle a lo que dice el diputado Massa en su nota, él dice básicamente, resumiendo, en 2020 y 2021, por una ley que se aprobó sobre la hora en diciembre de 2019, subimos los impuestos, subimos las alícuotas de bienes personales y de ganancias. Durante 2 años las subimos. Si no actualizamos esto, ese aumento de alícuotas cae, y por lo tanto las tasas de impuestos caen, y por lo tanto cae la recaudación. Bueno, entonces ahí habría que discutir si el diputado Massa le parece importante mantener esos impuestos altos. Mañana mismo puede presentar un proyecto específico de esos impuestos y convocar a debatir esos dos impuestos particularmente. Bueno, la pregunta tiene que ver con eso, Pablo, justamente.
se marca 2 o 3 aspectos en los cuales va a haber un perjuicio hacia las provincias que van a tener que reformular su presupuesto para el año que viene. ¿Necesariamente eso está caído, eso está perdido, o se puede retomar el año que viene con diálogo y sentarse a estar observando lo que pasa? Para mí no está caído de ninguna forma, porque en todo caso lo que se cerró fue el debate presupuestario, claro. Pero como te digo, si ellos quieren modificar bienes personales o ganancias, ellos pueden presentar mañana un proyecto específico de ese tema. Ni tampoco lo otro, ¿no? Las zonas francas, las zonas aduaneras, digo, son decisiones que el gobierno tiene las herramientas para seguirlas en pie. Para presentar y debatir, claro. Así es. Y también en lo impositivo, por lo menos, no se está haciendo énfasis en que es la población la que paga esos impuestos. Entonces sí, es menos recaudación para el Estado, para gastar, pero también son ciudadanos que van a tener más fondos para invertir, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces habría que ahí necesariamente hacer el cálculo de quiénes son los gobiernos que ganan más y quiénes son los gobiernos que ganan menos, o quiénes son los ciudadanos que aportan más, y si realmente conviene que el Estado siga, en este caso, gastando con estas sobretasas de bienes personales y de ganancias a las sociedades que habían sido puestas especialmente en diciembre de 2019, a priori en forma transitoria. Claro, o sea que no es tan catastrófico como pareciera que uno lee en muchos títulos, ¿no? Se puede seguir charlando el año que viene, se pueden rever algunos puntos, y que no sea tan conflictiva la relación del gobierno nacional con algunas provincias. Sí, y uno de los temas que, recién Mariano decía las cuestiones, el de la zona franca, pero por ejemplo también Massa hace mucho énfasis en el subsidio al transporte, donde se había negociado un aumento de estos subsidios, pero la ley establece que de no aprobarse el presupuesto se puede prorrogar el presupuesto anterior, que es lo que van a hacer. Lo que no se puede hacer es aumentar los montos totales. Claro. Pero como el presupuesto no es por mes, es anual, quiere decir que con el presupuesto 2021 te alcanza aproximadamente para financiar los primeros 7, 8 meses de gasto, por ejemplo, de 2022. Con suerte con la inflación que tuvimos, Pablo. Exactamente. Bueno, por lo menos entonces 6 meses. Entonces lo que quiero decir es que se pueden adelantar esos pagos de 2021 que duraron un año en 7 meses de 2022 y tenés aumento en términos de subsidio, que luego sí requiere pedir aumentos de gastos y requiere un debate mayor. Lo que sí puede ser que nos sentamos una vez más a una discrecionalidad del gobierno con las provincias. ¿Puede haber algo de eso? Bueno, ¿vamos a negociar ahora? En parte, una parte de la mayor recaudación, si es por impuestos coparticipables, automáticamente deben ir a las provincias. Eso no hay debate. Obras, por ejemplo. Es una parte. Y la otra parte, como vos decís, sí va a quedar sujeto seguramente a un poco mayor de discrecionalidad. Pero la esperanza sería que se puedan sentar a dialogar y hacer un proyecto unificado, que tenga cierto consenso y que eso nos ayude como no solo con el FMI, como se habla mucho, sino como país a tener una hoja de ruta en común. Sí. Y creo que ese es el otro, tal vez habría que resumir la visión de la oposición, es el presupuesto en sus conceptos más básicos, en sus proyecciones más básicas, parece mentiroso o parece, desfasado de la realidad. Por ejemplo, no sé si la audiencia sabe, se proponía un dólar de 131 para diciembre del año que viene, cuando el dólar ya está a 102, en un contexto donde el gobierno está diciendo que el dólar tiene que subir. Entonces, ¿cómo llegar a 131 en 12 meses hacia adelante? Una inflación de 30 y algo por ciento. Sí, eran números que no cerraban. Entonces la pregunta es, ¿no es mejor para que la economía empiece a funcionar, generar algunos lineamientos que parezcan creíbles para ahí poder afectar expectativas? Esa es un poco la contrapropuesta, digamos. Claro. A partir de eso, crezcamos juntos, caminemos juntos. Sí, parece ser, más allá de las lecturas económicas, que el presupuesto termina siendo eso, pero parece ser un debate mucho más político el que hubo, ¿no? Y las reacciones así lo demuestran. No es tan catastrófico, o lo hemos superado, tal vez mejores con el presupuesto aprobado, pero hemos transitado ya sin aprobación de presupuesto o sin presupuesto, pero en la situación política, en mostrar un país ordenado, en negociaciones hacia la afuera, me parece que es toda una marca la que tenemos. Así es. Y bueno, ojalá que el gobierno decida abrir el diálogo. Hoy, Martín, hace 2 días la prensa fuertemente salió a decir que
noticias de Casa Rosada indicarían la presentación de un nuevo presupuesto, y hoy Martín Guzmán responde en entrevistas que él no piensa presentar ningún nuevo presupuesto. Ningún proyecto nuevo. Bueno, ahí lamentablemente Guzmán, con todos los papeles que llegó, y yo particularmente decía que me parecía uno de los posibles mejores funcionarios de este gobierno, lamentablemente fue errando la mayoría de sus decisiones. Hizo un canje de deuda que al final no bajó las tasas de interés, no generó acceso al crédito, demoró los acuerdos. Hoy todavía también se demoró un poco el acuerdo con el FMI. Es decir, se me parece que empezó a jugar el juego de la política también, no desde una visión de consenso, sino desde una visión de defender una de las facciones políticas de la nación, cuando, bueno, para un ministro de Economía sería mejor propender hacia el diálogo y hacia el consenso. Sí, la oposición también logró eso, ¿no? El título de la derrota política del gobierno me parece que es también uno de los objetivos que se tenían, más allá del futuro del país, el reparto de fondos y demás. Esto en el plano político me parece que jugó y fuerte en lo que fue esa maratónica sesión de diputados. Tal vez yo honestamente vi una parte del debate y quedó claro que hay algunos lineamientos, algunos bloques políticos que no querían aprobar, que iban a rechazar. Incluso algunos decían el déficit fiscal es insostenible el que se propone, y hay una lógica ahí. Se propone el déficit igual al que vamos a terminar en 2021, a pesar de que se dice que la economía va a crecer. En una economía en crecimiento los ingresos suben más, entonces no costaría bajar el déficit. Yo personalmente creo que el déficit va a ser menor al que propone Guzmán en el papel. O sea, yo estoy seguro que él apunta a un menor déficit fiscal, pero no lo quiere decir. Es natural que... o está pensando en aumentar aún más el gasto público. Entonces sí parece un poco mentiroso. Y luego hay otra parte de los bloques opositores que abiertamente dijeron durante 20 horas: queremos redebatirlo, queremos que vuelva a comisión, nos sentemos la semana que viene. Lo que le pedimos es que cambie estos parámetros generales que marcan un norte, y luego que aumentaron 50 artículos de la noche a la mañana sin explicarlos. Entonces, bueno, los debatamos de no una semana, aunque sea, para leer esa casi una mitad del presupuesto. El presupuesto original tenía 90 artículos, se le agregaron 56, más o menos. Entonces casi se duplicó, bueno, se aumentó un 40, un 50% del tamaño, sin debate, sin siquiera presentarlos bien. Entonces decían abiertamente, denos una semana, presenten bien lo que quieren cambiar, hagan algo realista y lo aprobemos. Y bueno, no aceptó el gobierno esta chance de una mayor debate, un debate tal vez más que parezca más sincero, por lo menos con pautas de respeto a los tiempos de cada uno, y bueno, entonces no se pudo seguir. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por este rato. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que terminemos bien el año y bueno, que mejore la economía más fuertemente para... Igualmente, lindo deseo. Nos vemos, Pablo, que tengas buenas fiestas. Chao.